Listo, entonces ya empezamos a grabar. En este momento vamos a seguir entonces con la presentación. Ajá. Listo, entonces ahí me están Ok, viendo la pantalla. sí, señor. Listo, entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahora? Vamos a hacer una recapitulación. Vamos a poner hasta acá. Hemos visto estructura familiar. Pasamos al segundo que es registro de información familiar, que hoy vamos a ver un poco de las dos. Y luego yo les mando el resto de la información familiar que necesitamos buscar, que esta es la primera información familiar: padres biológicos y composición de la familia, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, fecha de muerte, y resaltar los que murieron antes de los 50-60. La vez pasada les dije menos de 60 y en unas anotaciones que hice vi que en menos de 50. Entonces pongo entre 50 y 60 para que pongamos ahí y prestemos atención con eso, porque hay unos que dicen menos de 50 y otros 60, que se llaman muertes tempranas. Y también fecha de matrimonio, unión libre, separación o divorcio. Entonces eso fue como la información que tenemos hasta ahora. Entonces les voy a compartir acá. Voy a permitir aquí el ingreso a Carlos. Hola Beatriz, hola Carlos. Bueno, entonces me confirman que están viendo la pantalla en este momento. Sí. Listo, perfecto. Entonces vamos a lo siguiente. Vamos hoy a resolver dudas. Antes de seguir poniendo más información en el árbol, vamos a poner solamente la información que tenemos hasta ahora. Entonces, y voy a resolver dudas. Aquí les traje un boceto de más o menos mi árbol familiar en estas tres generaciones, que es como lo que vamos a pintar, ¿ok? O vamos a dibujar. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué hay? ¿Dónde estoy yo? El primero que pongo, o bueno, más o menos, el primero que necesito diferenciar y el primero que necesito resaltar es dónde voy yo. Entonces aquí va Julián en este momento. Entonces, Julián. Luego de Julián, entonces yo dibujo primero a mis hermanos. Entonces, Julián, dibujo a mi hermanita que no alcanzó a nacer, que éramos mellizos. Voy a darle a admitir a Tita y a Carlos. Entonces, retomemos. Primero me pinto yo y luego pinto mis hermanos. Yo soy el mayor de 3 hermanos. Entonces, yo estoy acá, fui mellizo, entonces así se pinta un mellizo de mi hermanita que no alcanzó a nacer, que fue la segunda, y luego viene mi hermano que está acá, que es el tercero. Entonces yo soy el menor de tres, el mayor de 3 hermanos, el primero de 3 hermanos. Luego que viene, pinto a mis papás. Entonces hago la línea, mi papá, lo ven acá, y mi mamá al otro lado, dentro de la misma línea, ellos están casados, entonces es la línea punteada. Listo. Ahora que viene, de ahí yo me casé en el 2016, entonces pongo la fecha de matrimonio, matrimonio 2016, y me casé aquí con mi esposa. Entonces mi esposa lo que hace es que los hermanos se abren un espaciecito para que entre la esposa. Entonces, como ven, ahí se corre un poco más. Entonces ese es como mi núcleo familiar. ¿Ok? Luego, ¿qué viene? Para pintar la parte de mis papás, o sea, como el orden de mis papás o la jerarquía de mis papás, voy a incluir también a mis tíos. Entonces, ¿cómo van incluidos mis tíos? Entonces empieza, mi papá es el mayor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hermanos. ¿Por qué? Porque una pérdida y un adoptado. Entonces, empieza mi papá, el primero. Luego viene mi segundo tío, mi tercer tío, mi tía, una tía que murió, que tiene una X o una crucecita arriba, ahorita les digo qué es. Pues ahí está, son las muertes tempranas. Y mi tío que fue adoptado. Entonces, ojo a este detalle, la línea es con discontinua, mientras que con nosotros la Ok. línea es continua, con mi tío adoptivo la línea es discontinua. Luego seguimos subiendo por el árbol de mi papá y aquí está mi abuelo y está mi abuela que murió. Yo le puse ahí 2 fechas
cualquiera. Entonces, nació, digamos, el 25 de enero de 1960 y murió el 25 de enero del 2020. Entonces, así es como se ponen las dos fechas. Tenemos la fecha de nacimiento, acá, la fecha de función o muerte, y la otra es la fecha de matrimonio, que la idea es que se lo pongamos a todos. Vale, entonces ahora vamos con la siguiente. Vamos a ver el árbol de mi mamá. Mi mamá es la quinta, entonces empezamos. La primera, dibujamos la primera hermana, el segundo hermano, el tercero, cuarto hermano, y mi mamá es la quinta. Entonces, ¿qué ocurre cuando ubicamos a nuestros papás? Observen este detalle. Y es que vamos a hacer una línea más larga para ubicar a nuestros papás. Que es como decir, de aquí viene quién, vengo yo. Entonces van a ser mis papás. Y hacemos una línea mucho más larga. Y luego seguimos poniendo a las otros hermanos o hermanas. Entonces mi mamá ya tuvo otras hermanas, hubo un aborto espontáneo aquí, otras dos hermanas y otro tío que murió, que tuvo una muerte temprana, que murió, por ejemplo, de cáncer. Y lo curioso es que muere de cáncer de próstata y este personaje de acá, que es mi abuelita, también fue operado de cáncer de próstata. Entonces más adelante vamos a ver y empezar a identificar ese tipo de cosas. A él lo operaron de cáncer de próstata, mi abuelo, pero no murió. Pero un tío por cáncer de próstata sí murió. Entonces hay ahí como una información en el árbol que hay que revisar. Y también entonces viene mi abuelita, que la pintamos acá. Y que, por ejemplo, lo vamos a ver la próxima semana cuando empecemos a recopilar más información. Mi abuelita sufre de tiroides y esta mujer sufre de tiroides, esta de tiroides, esta de tiroides, esta de tiroides y esta de tiroides. Todas sufren de tiroides, es como un mandato familiar. Entonces ahí que están ligadas por algo que se llama una lealtad invisible. Vale. Entonces, este es como básicamente se pintan los hermanos. Listo. Y se pinta como esta parte, los hermanos de mis papás, se pintan mis abuelos, entonces los hermanos de mis papás son mis tíos y mis tías, se pintan mis abuelos y pinto la línea de mis hermanos, que es la línea de los hijos. Entonces, para dividirlo en varias líneas, entonces se divide hijos, espérate que hijos, que es esta línea, la línea de los padres, voy a poner por acá, padres, y voy a poner la línea de los abuelos. Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, esta es como la tarea, lo que vamos a pintar para la próxima semana. Bueno, ahí está todo revolcado, pero ¿cómo lo ven hasta acá? ¿Listo? Dolly me dice, por favor, repite tu matrimonio. Sí. Matrimonio, pongo M 2016 y pongo el año. Si podemos poner fecha también. ¿Por qué fecha? Porque por la fecha me di cuenta que yo me casé 70 años después que mis abuelos maternos, en la misma fecha. 16 de enero del 2016 me casé yo y ellos se casaron 16 de enero menos 70, no sé cuánto va la fórmula ahí y no tengo como tanta habilidad mental para hacerla en este momento, pero 70 años antes ellos se casaron en la misma fecha. Entonces, eso cuando veamos es información importante y se produce una lealtad, así es. Muy bien, Marlene. Listo, hasta acá, ¿dudas? No. ¿Dudas, inquietudes? Entonces me ponen porfa el 1, me escriben 1, si está todo claro hasta acá, y 2, y si no ponen la inquietud. Entonces 1 es claro. Lenny, cuéntanos las dudas que tienes. Por ejemplo, en el último hogar adoptivo, había una hija que era hija de mi tía, pero no era hija de mi tío, o sea, él la adoptó. ¿Cómo se representa eso?
La hija, los hijos adoptivos, te lo voy a poner Pero acá. hay hija biológica de ella, pero no hija biológica de mi tío, que, o sea, es mi tío, y ella es mi política, entonces es la esposa de mi tío, es hija de ella. Ah, ok. Vamos a hacer algo. Vamos a pintar eso, ¿listo? Ajá. Entonces vamos a pintar eso. Vamos a poner... Perdón, Julián, pero como es hija de la mamá y los hijos y los hijos siempre irán antes que la pareja. Los hijos que yo traiga de mi pareja, de mi anterior pareja, mis hijos siempre serán mis hijos. Me encanta esa pregunta que acabas de hacer. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo acá. Eso es muy importante, Marlene, lo que acabas de decir, pero eso lo vamos a ver ya más adelantico. ¿Qué ocurre? Vamos a pintar lo que dice Marlene para que vayamos a lo que... No, primero pintemos lo de Lenny. Entonces, Lenny, dime entonces otra vez. El último hogar adoptivo, Sí, que fue ya a los 18 años. sí. Ahí está mi tío, que no puede tener hijos, Entonces, Lisa. pero su esposa tiene una hija, o sea, ella tiene una hija que no es de él, Tío. él adoptó. Y la esposa tiene una hija. Entonces vamos a poner más bien de este color. Perdón, Julián, pero ¿la tía llega con la hija o dentro del matrimonio tiene a la hija? No, él la conoce en embarazo. Él la conoce en embarazo. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Él la conoce aquí en Barranquilla. Entonces, Él se va a vivir a la casa de ella arrendado, porque él estudiaba en la universidad y se fue como alquilado ahí. listo. Entonces empecemos con lo Y ahí se siguiente. termina casando con ella. Estaba la primera fase, que es la tía. Esta es la tía. Voy a pintar aquí la tía. Esta es la tía. La tía tuvo una hija, porque ya no está en embarazo, entonces la vamos a pintar así. Resulta que la tía después se separó de esta persona y conoció a otra. Entonces, ¿qué es el tío que vive en este momento que dice Lenny? Entonces, y estos dos se unieron. Y estos dos no pueden tener hijos, ¿cierto? Ajá, sí es. Listo. Y Lenny, supongamos que entró a vivir ahí. Vale, entonces puntear. Sí, viví ahí por 4 años. Listo. Vamos a hacer este contexto. Entonces, ¿cómo se pinta esto? El árbol se pinta de esta manera. ¿Por qué? Y vamos a ver dos cosas acá. Que chévere el comentario que hizo Marlene. Entonces, empecemos. Vamos a dibujar quiénes vivían juntos. Primero, que eso lo vamos a ver la próxima semana. Estas personas vivían bajo un mismo techo. Entonces pintamos la casita, que es como para decir que viven en el mismo techo. Bueno, no hay necesidad de pintar la casa, pero sí hacer el círculo. Entonces, en ese momento, Lenny, los que vivían en la casa eran estas personas. ¿Y cómo se pinta el genograma? De esta manera. Entonces es, primero, darse cuenta de que esta persona había tenido una relación y de esa relación surgió esta chica. Luego esta chica siguió con la mamá, se fueron a vivir. Entonces esto quiere decir que el papá no está viviendo con ellos. Entonces ella se fue y tuvo una nueva relación con esta persona. Entonces en esa nueva relación vivían ¿quiénes? Esta chica, entonces hija de quién? De ella y de este señor de acá. Y también estaba Lenny viviendo pero de forma como adoptiva, porque no son tus papás ¿cómo se llama? Biológicos. Entonces así se representa cómo estaban viviendo en ese entonces. Vale, pero es en ese entonces, porque si te entiendo bien, tú ya no vives con ellos. No, Por ejemplo, ¿tú con quién vives ahora? vivo con mis 2 hijos, sola, Ok, con ellos 2. entonces vives con tus 2 hijos. Entonces,
¿Me permites pintar eso? ¿Sí? Listo, entonces vamos a... Y porque es que no lo he terminado por eso, porque está muy largo. No, pinta, No lo- pinta el de ahorita. Entonces vamos a hacer una división acá. Vas a pintar el de ahorita. Entonces, ¿quiénes son? Entonces está Lenny. Entonces vamos a pintar a Lenny primero. Lenny acá y le hacemos doble círculo. Entonces, Lenny, ¿qué hay? ¿Son hijos del mismo papá o dos papás diferentes? El mismo. Entonces está el papá de los chicos y por alguna razón, la que sea, están separados. Y de ahí surgieron dos chicos. ¿Dos chicos o más? Dos. Dos chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa ahí exactamente lo mismo. Entonces ya aquí, Lenny, tú lo que haces es mirar, por ejemplo, a tu papá y a tu mamá. Y bueno, y por aquí pintas a tus tíos más Ya arribita. esta parte de la pincela de mi papá y la de mi mamá y la de los dos hermanos que tengo. Ok, y pintas aquí también tus dos hermanos, entonces supongamos que son menores. Listo, entonces así lo pintarías. Dos. Pero debes pintar lo que hay actualmente. O sea, no, puede que lo quieras pintar de la otra manera, pero píntalo actualmente para hacer los ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es, ¿quiénes viven bajo el mismo techo? Estas personas Ajá. son las que viven bajo el mismo techo. Entonces aquí podemos ver que listo, está Lenny, está el papá de los chicos, pero ¿quiénes viven juntos? Lenny y sus dos chicos. Vale, así es como lo podrías pintar. Listo, y bueno, y vamos con lo que decía Marlene. Observen esto. Resulta que al pintar esto, entonces cuando empiezo a pintar, primero llegó, vamos a ponerlo con numeritos para entenderlo mejor. Supongamos el de tu tía, en ese momento de la relación. ¿Quién llegó primero a la vida de tu tía? El primero que llegó a la vida de tu tía fue esta persona, entonces es el número 1. Entonces, tu tía en relación y en prioridad, la prioridad la tiene con esta persona, con la número 1. Después de eso surgió algo y es que llegó una segunda persona. ¿Quién es la segunda persona? La segunda persona es el hijo. O sea, no quiere decir que el hijo no sea importante, no quiere decir que el hijo, pues no le voy a poner atención, sino que la prioridad, la primera persona que estuvo en mi vida fue el papá del hijo. Entonces, ahí las relaciones deben basarse primero en la pareja primero y luego el hijo o la hija. ¿Qué quiere decir eso? Que me hago cargo y estoy más con el servicio de mi pareja y segundo, de mi hijo o de mi hija. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Como hubo separación, esta prioridad se pierde y queda este niño como la primera prioridad de esta mamá. Listo, entonces, ¿quiénes están ahí? ¿Quién es la prioridad en este momento? Entonces ya no es el papá del niño o de la niña, sino que la prioridad es la niña que tengo ahí, que es la hija, porque ya hubo una separación, entonces está la mamá y la niña sola, entonces la prioridad se vuelve la niña. Y ahí es donde viene las segundas nupcias, que el lugar de esta persona es la tercera. Las segundas nupcias es la tercera y es súper importante eso. La bebé, la niña, el niño o lo que sea que haya llegado, llegó primero que la segunda nupcia. Entonces es súper importante tener esa claridad. Vuelve y juega, no es que van a descuidar entonces al nuevo esposo o la nueva esposa, no lo van a descuidar, sino que hay cierta prioridad en las necesidades, porque también ya hay como una impronta de una separación, entonces necesita ser un poco más cuidado o más cuidada esta chica. Entonces es súper importante honrar eso. Marlene. Sí, Julián, es importante. ¿Por qué? Porque estamos ordenando la familia para evitar ese desorden en la familia y así es como la estamos ordenando, como debe ser por el orden de llegada. Total. Entonces les voy a poner un caso de una pareja así. Resulta que la pareja, entonces, o sea, súper similar. Resulta que la pareja, entonces les voy a pintar por acá. Una señora
entonces tenía a su esposo. Pero bueno, se los voy a contar así como está pintado, pero fue al revés. El esposo terminó con la señora, tenían un bebé y el bebé ya se fue a vivir con la otra familia. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que esa señora tuvo esta hija, pero la prioridad se la empezó a dar a este señor y empezó a olvidarse de la hija, tanto que mandaba más la hija para donde su papá o con los abuelos de la hija. Entonces, ¿qué ocurrió con eso? La niña empezó a hacer cosas que uno llamaría, pero esto, ¿por qué está haciendo eso? Cosas para llamar la atención, cosas como quebrar objetos, cosas como le empezó a ir regular en la guardería, cosas como volverse grosero con los papás. O sea, empezó a hacer cosas para llamar la atención. ¿Por qué? Como dice Marlene, es súper importante ordenar. Y por eso también estamos haciendo el árbol, para ordenar las cosas. Cuando ordenamos nos damos cuenta de que cada uno tiene su lugar. ¿Y cuál es el lugar? En la medida que vamos iniciando la fila de la vida. Ahora, hay más prioridad o sea, hay más importancia y darle la importancia y relevancia a los que son mayores, porque nos abrieron camino. Pero son muy importantes los nuevos, los últimos que van llegando, porque son los que van a preservar la vida del árbol y del clan. Entonces ambas partes son súper importantes. Sin embargo, los que llegan de últimos, que son los bebés, los más chiquitos, no pueden ir primero que los que son más adultos, porque los adultos, vuelvo y juega, abrieron campo, abrieron espacio y nos permitieron llegar a nosotros la vida. Es decir, sin mi abuelita, sin mi abuelito, de hecho, sin mis dos abuelas y mis dos abuelos, mis papás no existirían y por lo tanto yo no existiría y por lo tanto mis hijos no existirían. Entonces es honrar eso, como wow, ellos de alguna manera hicieron las cosas bien para que yo pudiera llegar. Y es como dicen, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo nazca en este mundo? Antes, cuando éramos nómadas, recolectores, cuando no teníamos como un sitio fijo antes de la era agrícola, de la revolución agrícola, la probabilidad de vivir, de pasar de la infancia, era del 20%, o sea, había un 20% de sobrevivir. Entonces, algo tuvieron que hacer bien para que siguieran las generaciones siguientes. Y además, para que el óvulo sea fecundado por un solo espermatozoide de millones de, no sé cuántos espermatozoides son, pero son billones de espermatozoides, uno fecunda. Entonces ahí como que, carajo, algo tuvo que pasar bien para que yo tuviera que nacer. Algo debía haber más grande para que yo tuviera que nacer. Entonces es como de esas probabilidades, los de arriba hicieron algo, por más que yo diga, yo los juzgue, hicieron las cosas mal. Así no sirve. Es que ya es diferente, es que la metodología es nueva, es que ya hay un nuevo tipo de educación, es que ya hay un nuevo tipo de alimentación, hay nuevas cosas. Ellos hicieron lo que pudieron para que yo pudiera nacer. Y eso es súper importante, honrarlo. Y los nuevos, que somos nosotros los que estamos en el nivel de hijos y nuestros hijos, es como la preservación de nuestro clan. Es como la vida va a seguir evolucionando y por eso hay que cuidarlos tanto. Listo. Lenny. Sí, me causa mucha curiosidad lo que dijiste tú hace un momento y lo que dijo Marlene sobre la, ¿cómo se llama? La lealtad. Fíjate que, por ejemplo, en la familia de mi papá, bueno, ya está claro que yo no conviví ni con mi papá ni con mi mamá en ningún momento de mi vida. Bueno, con mi papá llegué a convivir ya últimamente, pero como un año nomás. Fíjate cómo ocurren las cosas, que yo no sé si eso será lealtad familiar, pero dentro de la familia de mi papá, o sea, en los hermanos que están dentro de mi papá, mi madrastra, cuando yo llegué a vivir allá, ella este año murió de cáncer, de leucemia, cáncer en la sangre, muy joven, por cierto, 47 años. Sí. Exactamente que de pronto yo tengo ahora. Dentro de la familia de mi papá, mi hermana Dina, ella es hija de la tercera mujer de mi papá y es la hija mayor de esa unión. Ella murió de cáncer a los 30 años. Hay lealtad. Pero ella no era hija de mi madrastra, sino de otra mamá.
antes de mi madrastra. Ujú. Y la mamá de Dina, un año después, muere de cáncer. Y en el 2019, la hija de mi hermana mayor, de los hijos de mi papá, o sea, de la primera unión, de 21 años, ella muere de cáncer. Ok, Entonces, ok. no, fíjate que son de diferentes mamás Sí, y son las diferentes señoras, pero todas mueren de cáncer. sí. Y todas Y tienen que ver con hasta, el mismo papá. Todos sí, tienen que ver con el Ujú, mismo llegó papá, hasta mi sobrina, la sí. lealtad es con el papá. ujú. Entonces, eso es Y algo que es también súper me causa mucha importante. curiosidad, ¿Cómo? y me causa mucha curiosidad también el hecho de que mi hermano Marlon, hijo de la tercera señora de mi papá, nació el mismo día que yo Ok, y en el mismo año. ok. Por Son ejemplo, gemelos. esos son dobles. Los que nacen en la misma fecha se llaman dobles. Por ejemplo, esta semana tuve una sesión con un señor que tenía, este señor tenía sobrepeso. Y por unas cuentas que hice del sobrepeso me daba 22. Ah, bueno, 22 era el sobrepeso. O sea, lo que él decía que quería tener, o sea, una cosa es lo que él debería tener biológicamente. O sea, por lo que tiene. Entonces el hombre podía estar pesando 70 kilos súper bien, pero tenía algo en su idea, es que yo quiero volver a pesar 60 años. Y él estaba en 82. Entonces él tenía unos kilos de más. Resulta que esos 22 daban perfectamente porque él nació el mismo día de su mamá, él en el, él en el 72 y su mamá en el 50. Entonces esa, si notan, también es 22. Entonces 22 kilos por encima y 22 años es lo que le lleva a la mamá. Entonces ahí es como dobles. ¿Qué ocurre cuando hay dobles? Cuando hay dobles con la misma fecha de nacimiento, es que nos estamos cargando algo de esa otra persona. Es como hay algo que yo no he podido sacar de mi vida, o sea, no he podido como desarrollarme en mi vida porque tengo una lealtad hacia esa misma persona. Así como por ejemplo dice Hay una Cristina. coincidencia, hay una Julián, coincidencia bastante especial. Listo. Julián, yo que nací el mismo día y en la misma casa que se estaba muriendo mi bisabuela. ¿Eso qué tiene que ver Ok, con mi árbol? eso sí O tiene que sea, ver. en la misma casa, Ujú. porque yo nací en una casa y en esa misma casa estaba muriendo la abuela. La diferencia son horitas, pues 1, 2 horas, 3 horas. Listo. Ese caso tan raro que Reencarnación. No, ese caso no, desde las constelaciones lo vemos de la siguiente manera. Es que como uno muere para que el otro viva, entonces es como la prolongación de la vida del otro. Entonces es como que yo no puedo hacer mi vida porque tengo que seguir la vida de la otra persona. De la otra persona. Entonces se llama un yaciente. Es algo como un yaciente, como que yo, como si yo me cargara un muerto. ¿Vale? Entonces es que yo vivo, por ejemplo, con este caso también, una de las cosas que tenía de sobrepeso, que también era otro dato ahí súper importante, era que él nació unos días, no sé si antes o después, de la muerte del abuelo paterno. Entonces él se cargó con eso. Al abuelo. Él se cargó con la historia familiar del abuelo paterno. Entonces, cuando se carga eso, él sentía también cuando me hablaba, es que yo no sé yo a qué vengo, es que yo no sé, es como que he probado muchas cosas, pero como que no me va bien en nada, o sea, como que no me gusta nada, no sé qué, o sea, es como no sé para dónde voy, no sé si lo que estoy haciendo está bien, me aburro fácilmente, me va bien y después me va mal, o sea, es como que no me hallo en ningún lado. Esa es una persona que se puede estar cargando a un muerto, que es lo que llama Salomón Selam, un yaciente también. Listo. Entonces, y vamos con la segunda parte que dijiste, que es que a los 47 años una persona murió y tú tienes 47 y bueno, no sé qué estás experimentando, pero eso se llama síndrome de aniversario, que lo vamos a ver también más adelante. El síndrome de aniversario básicamente es que en la misma fecha alguien está pasando algo. Mira un caso que estaba conversando con una colega,
porque me decía cómo trabajar eso, entonces estuvimos como discutiendo un poco ese caso, y resulta, el señor cumplía, eso fue como en marzo, mayo, abril, mayo, algo así. Decía, en julio el señor cumple 35 años y está desesperado porque le tiene que dejar la herencia a la hija. Y le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué le tenés que dejar la herencia? No, no sé, es que necesito dejarle. Yo soy separado, ya me voy a casar con otra persona, la otra persona también es separada y ella tiene las cosas súper claras, yo tengo las cosas súper claras, firmaron capitulaciones, firmaron de todo eso, pero él dice, yo le tengo que dejar a mi hija esto, o sea, tengo que ponerle algo así, pero estoy desesperado. Entonces, por eso fue la búsqueda, como que lo quiere hacer, pero es que siento un desespero. Y entonces empezamos como a hablar, a indagar. Resulta que a los 35 años, sus dos papás, que tenían la misma edad, murieron a mediados de julio. Y él iba a cumplir 35 años. Entonces ahí, ¿eso qué es? Eso se llama síndrome de aniversario. A la persona le va cogiendo un desespero, empiezan a pasar cosas que uno dice, pero me cayó la sal, o sea, me cayó una maldición. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? No es que te echaron una maldición, no es que te haya pasado algo a ti, es que estás entrando a un síndrome de aniversario. Y es que ese síndrome de aniversario, cuando es con muerte, tratas de revivir esa muerte de alguna manera. Entonces, muero a mis relaciones, muero a mi dinero, muero a mi salud. O busco tener tendencias suicidas. Incluso se ha visto mucho que los que se suicidan tienden a suicidarse el mismo día o el mismo año de otras personas que se han suicidado en el árbol familiar. Entonces es encontrar ese match con las personas. Lo que es que a veces es muy tarde encontrarlo o no lo expresan porque no sienten nada y es súper difícil encontrarlo y ya es como demasiado tarde ayudarlos. Pero cuando una persona tiene como esa tendencia como que ya no quiero más, esta vida es para qué, que yo no sé qué, si uno busca, así uno no sepa, pero a través de un movimiento de constelaciones familiares, puede encontrar cuál es ese vínculo o esa línea que yo estoy teniendo para de una vez, vení, corta, esa es tu vida, esta es mi vida, tú viviste lo tuyo, yo vivo lo mío. Y ya para que esa persona se apropie de su propia vida y deje de vivir la vida del otro, porque si la repito, voy a terminar igual. Y ahí están las lealtades invisibles. Listo. Okay. Carlos. Y hay una coincidencia, ya lo último para que también darle paso a los demás que también se lo merecen. Cansona yo. Pero es que a mí me llama mucho la atención. Mira, hay una coincidencia también entre Marlon y yo, o sea que somos los únicos que nacimos el mismo día. Somos de los hijos de mi papá los únicos que somos hijos únicos, o sea, uno, porque en las otras tres uniones, en las anteriores, hay tres hijos. Y Marlon y yo somos los únicos que somos únicos hijos, y con esas dos señoras, mi mamá y la señora, fue con la única que mi papá no vivió, con las únicas dos señoras que él no vivió. Con las otras señoras compartió mucho tiempo de Ok, es interesante, puede haber alguna información, pero mira algo y es como algo súper importante. Nosotros lo que buscamos aquí son hechos sin especular muchas cosas, porque si nos podemos quedar especulando, es hechos. Hechos que estés viviendo que te estén molestando. Entonces, por ejemplo, no sé, lo que veo ahí, por lo que vi también, entonces, tu papá no vivió con estas dos señoras, ni con tu mamá ni con la mamá de Marlon. Y lo que veo es que tú también puedes estar repitiendo el patrón, que tú no estás viviendo con el papá de los niños. Entonces ahí es lo que uno busca, como carajo, estoy atrayendo un hombre que no va a vivir conmigo. Entonces ahí es donde uno busca eso y donde dice, vení, aquí hay algo demasiado sospechoso. Y ahí es donde entramos a trabajar. Y ahí es donde entramos a mirar y a revisar. Como, y entonces, claro, es que mis hijos, yo repito la historia de mi mamá. Entonces, mamá, yo soy como tú, no tienes un hombre con quien vivir. Pues puede ser, no sé, tendríamos que entrar a hacer el ejercicio y hacer una constelación para ver eso, pero es una hipótesis. Porque puede ser eso, puede que la lealtad venga hacia tu mamá, o puede que la lealtad sea de tus hijos contigo y con la otra, y con la pareja, o puede ser que tu pareja tenga una lealtad con su papá y se repite y se refleje en el árbol tuyo. Entonces depende de muchas cosas,
Y esas cosas que vamos viendo y vamos a ir viendo y por eso vamos a ir suavecito, vamos a ir paso a paso construyendo esto y con la última versión del árbol, o sea, con la que tienes ahora. Y con lo otro son anotaciones. Entonces eso hace que vayamos construyendo y vaya saliendo este tipo de información que es súper valiosa, en serio. Cuando empezamos a construir eso sale información muy valiosa que nos ayuda muchísimo. Listo. Carlos tiene una pregunta. ¿Hay alguna influencia cuando los hijos tienen el mismo nombre de los papás? Sí, sí y sí. A veces que no tan lindo. Entonces voy a poner a mi hijo Julián y que mi nieto también se llame Julián. Listo. Desde ahí empecé embarrándola. ¿Por qué? Porque al hacer eso de forma inconsciente, o bueno, no juzguemos eso, perdón, les pido disculpas, no juzguemos eso, porque estos son temas inconscientes también. Y cuando veamos proyecto sentido, vamos a ver que, o sea, inconscientemente, ni siquiera es como premeditado, nos cargamos de muchas cosas de los papás. Entonces, sí, les pido disculpas por eso, porque me metí en el juez. Les pido disculpas. Entonces, aquí. Cuando le pones el nombre, entonces, por ejemplo, que mi hijo se llame Julián, lo que estoy haciendo es extendiéndome en él. Entonces, ¿cuál es la idea de los hijos? Traerlos para que sigan como la vida, pero que ellos vivan su vida, su propia vida. Y cuando ellos viven su propia vida, son libres. Pero resulta que cuando yo voy y le pongo Julián a mi hijo, lo que estoy haciendo es proyectándole algo. Entonces, como que hijo, tú vas a hacer lo mismo que yo. Que depende de lo que el hijo vaya a experimentar. Pero entonces son cosas muy diferentes. Puede ser estudiar la misma carrera. Así al hijo no le guste, termina estudiando la misma carrera. Puede ser el mismo negocio. Así no le guste, hace el mismo negocio. Puede ser el mismo problema de salud. Así diga, pues yo, ¿por qué carajo? Ah, no, es que lo heredé. O temas amorosos en las relaciones, o pues hay un montón de cosas. Entonces, ahí cuando le ponemos el nombre, el mismo nombre, es como si vení, repetí la historia. E incluso de los abuelos, o tíos, o algún ancestro, es como, toma, yo te incluyo nuevamente con el nombre en esta personita nueva que acaba de llegar. Y la persona va a tener problemitas con ese momento, no, con lo que la intención de ese nombre tenga. Entonces, por ejemplo, mi abuelo tenía, no sé, mi abuelo tenía problemas de espalda y se llamaba Juan. Y mi hijo se va a llamar Juan. Y mi hijo súper bien, súper bien, súper bien, hasta que cumple 30 años que le dio los problemas de espalda a mi abuelo. Entonces, ¿ahí qué pasó? Lo ligué completamente a ese vínculo. ¿O qué va a pasar? A los 25 el abuelo se casó y resulta que mi hijo se terminó casando a los 25. ¿Qué coincidencia? No, pues no, aquí no hay coincidencias. De alguna u otra manera lo ligué y lo vinculé al abuelo, poniéndole ese mismo nombre. Entonces, listo. Alicia, los nombres van perdiendo fuerzas, ok. Si me pones el contexto, genial, para entenderlo, que no entendí. O hacer lo contrario al padre en caso del mismo nombre. Sí, me encanta eso que dices, Cristina, porque eso se llama una compensación. Una compensación es tal cual o el extremo contrario. ¿Por qué tal cual o el extremo contrario? Porque es que hay un espectro acá gigante de cosas que puedes hacer. Pero entonces, no, tienes que hacer este o tienes que hacer este. O sea, hay una dualidad, o escojo este, pero no hay un espectro que yo pueda escoger de millones de posibilidades que pueda escoger. Entonces, cuando yo no hago eso, es, por ejemplo, mi papá es abogado y yo me llamo Carlos, mi papá se llama Carlos. Entonces yo empiezo derecho, entonces empiezo a estudiar derecho, no, derecho, y me voy para otro lado, lejos del derecho, odiando el derecho. Entonces, o estoy en un lado compensando igual, o por el caso contrario. Eso pasa. Cuando uno nota estos dos patrones es porque hay una compensación. O sea, porque es como hay mucho odio para estar en este lado, o hay algo que me impulsa, que no sé qué es, que me hace estar en este lado. Entonces hay compensación y uno entra a revisar ahí qué es lo que pasó. Genia o Xenia, bueno, Genia, no sé.
Tengo una pregunta, ¿cómo puedo venir y romper ese ciclo de familia? Eso lo vamos a hacer en unos ejercicios o, por ejemplo, haciendo una constelación familiar, es mucho más profundo. Los ejercicios que vamos a hacer son muy chéveres y ayudan a tomar conciencia y ya pues con el tiempo se van a ir perdiendo esos. Pero, por ejemplo, en la constelación familiar entras y de una empiezas a romper esos ciclos. Digamos, en las mujeres de mi familia hay un patrón parecido al patrón que exponía Lenny. ¿Cómo se puede romper ese patrón? Poner un alto en ello. También lo vamos a estar viendo. Lo primero es, construyamos este árbol. ¿Listo? Cuando construyamos este árbol vamos a identificar los patrones que a mí me desagradan y que me están molestando la vida de alguna manera. Lo que vamos a hacer es coger uno de esos patrones, incluso esto les va a quedar grabado después, y vamos a hacer un ejercicio para devolver, cortar eso y devolverlo de alguna manera. Entonces, cuando yo hago eso, ya empiezo a sentir como una paz, una tranquilidad, como que, uy, me quité un peso de encima, algo que no tenía ni idea que estaba cargando, pero me lo quité de encima. Entonces, así es la manera genia de ponerle el alto, haciendo un ejercicio para devolver eso, para entregar eso, para que mi mente subconsciente diga, ya me desligué de esto y lo puse en su lugar, como nos estaba diciendo ahorita Marlene y que Hellinger dice, pongámonos en nuestro lugar. Listo. Bueno, ¿cómo van hasta acá? No les quiero dar más información porque quiero que esto sea súper bien hecho. Julián, ¿me permite tantito aclararle una cosa a Lenny? Claro, Marlene. ¿Me disculpa? Con permiso, Julián. Lenny, no debes de culpar ni a tu madre ni a tu padre porque ellos no lo supieron hacer mejor. Y ya, déjalo. A ellos les debe uno mucho agradecimiento, la vida, no más. Dale gracias y soltar. Suelte, no te enrolles con que no viví, que no me quiso, que no esto, no. Suelte, y el ejercicio del que habla Julián es hermoso y vas a descansar mucho. De verdad que sí. Chévere. Gracias. Gracias. Listo, genial. Sí, ahora vamos a hacer eso porque es súper chévere y estoy de acuerdo contigo, Marlene, soltarlo es muy chévere. La gran pregunta es, y entonces, ¿y cómo lo suelto? Así como nos decía Genia. Y eso es lo que vamos a hacer. Primero, hagamos el árbol, súper juiciosos, constantes con esto, y ya después empezamos a soltar y a cortar y mirar de dónde vienen nuestros recursos más fuertes, de dónde vienen los dolores más fuertes y cómo cortamos y hacemos todo eso. Empezamos a podar ese arbolito para que quede bien chévere y que se caiga lo que tenga que caer. Y ponemos en orden todo para que este árbol sea muy fuerte y tengamos muy buenas raíces, que eso es súper importante. Elena pregunta, ¿en el árbol se debe incluir la familia política, es decir, la familia del padre de mi hija, así estemos separados? No, la familia de él... bueno, espérate. Los abuelos de la niña, sí. Pero la nueva esposa y los hijos que tenga, ellos no. No, él está, perdóname, es que lo pregunto porque, buenas noches, Hola. porque en todo lo que he escuchado, estoy sintiendo que la raíz de la separación de nosotros es a causa de todo lo que trae de su familia, especialmente de la muerte de su papá, cuando él tenía, o sea, en el momento que él nació, su papá estaba muriendo en el mismo hospital en el que él nació. Okay. Y de ahí él tiene noto muchos traumas, muchos comportamientos que influyeron en la separación de nosotros. Ok, muy interesante. Ahí hay algo que se llama una impronta, que incluso, sí, luego les cuento, es que este tema es súper chévere, de las mujeres amazonas, pero vamos aquí a este lado, que una mujer amazonas puede venir más o menos por ese temita, pero luego hacemos un poco más de énfasis, aunque no, mentiras, bueno, no me voy a enredar con eso. Aquí, cuando el papá muere, muere joven y apenas está llegando una vida, es como, carajo, entonces llega la mamá y yo con quién voy a cuidar a este niño. Entonces resulta que lo que ocurre ahí, como la impronta, como el mensaje que queda es que mi papá se fue, mi papá abandonó el nido. Entonces abandonó el nido, abandonó el hogar, se murió, se fue con otra,
o está enfermo y no puede valerse de alguna manera, o pasa algo que esta persona no es capaz de estar plenamente para sostener emocionalmente o si mental y emocionalmente el nido donde estás. Entonces puede ser, podría ser, porque tenemos que entrar a mirar ese caso específicamente, y es que a lo mejor el hijo lo que aprendió fue: tengo que irme del árbol, del nido, tengo que irme de la familia, como mi papá se fue, yo también me voy. Y eso es una dinámica muy interesante y que ocurre muchísimo. O sea, como papá yo soy como tú. Entonces de alguna otra manera voy a abandonar mi nido. Entonces vuelve y juega. Puede ser de alguna de esas maneras. Abandono el nido. ¿Cómo es abandonar el nido? Irse, morirse, buscar otra o quedarse enfermo de tal manera que no pueda sostener pues como las personas que están en su núcleo familiar. Elena, no sé si con eso de pronto ves algo que te pueda sonar. Sí, lo estoy visualizando, lo estoy ubicando, además que básicamente el cuidado de su papá y de su mamá fue reemplazado por 4 hermanas mayores. Ah, ok. Entonces ahí hay un tema también para mirar. Sí, porque puede que ahí estén desorganizados y que él no haya tenido hermanas, sino 4 mamás. 4 mamás, sí, perfecto, así es. Entonces, bueno, y ahí también, bueno, y hay que mirarlo, porque es que puede ser que él también, de alguna u otra manera, si viene de como un tema más machista o más feminista o dependiendo de cómo sea también, y la educación que tuvo es la dinámica. Entonces puede ser que se haya intoxicado ya de mamás, no quiero más mamás, y a lo mejor lo que se buscó contigo fue como una mamá verdadera. Entonces puede haber sido eso. O si se buscó una esposa, es como que yo estoy acostumbrado a tener mamás, necesito a alguien que me mande. Entonces voy a ir a buscar a alguien que me mande realmente y que sea mi mamá. O puede ser que esté tan intoxicado que tenga algún alcoholismo, drogas o cigarrillo o alguna cosa así, como algún vicio que lo esté buscando, pues vicio que tenga que ver con la boca, que lo esté haciendo buscar cada vez más su mamá. Pues no sé, son muchas hipótesis y hay que mirar como el caso súper específico para ver eso. Pero creo que es el camino, Julián. Ok, súper. Entonces, ¿con esto te respondí la pregunta? Sí, señor. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, muy bien. Ya se fue la hora completa. Entonces, ¿alguna otra inquietud hasta acá? Para darles la siguiente parte de la tarea. Una pregunta. Lenny. No digo de pronto que sea el caso de Lina porque no sé el esposo porque se fue, pero sí pienso ahora que escucho el caso de ella, en el caso que tú dices de las mamás, que el hombre de pronto esté muy, no en el caso de ella, sino de otro hombre, cualquiera. Por ejemplo, que esté como tan aburrido de las mamás y que ya no quiero tener mamá, y ahí se puede manejar el tema de homosexualidad. También puede pasar, como estoy intoxicado de las mujeres. Y si es mujer, estoy intoxicada, puede ser, vuelve, o compensa para el otro lado o compensa. Entonces, por ejemplo, si es mujer, puede haber lesbianismo, como voy a buscar una mujer que sí valga la pena, o yo digo, si soy mujer, anulo esa parte femenina y busco algo más masculino. Entonces, me busco un hombre o una mujer que sea más masculina. En el caso del hombre también, entonces estoy mamado de las mujeres, estoy cansado de las mujeres, me voy a buscar unos hombres. O se busca unas mujeres que tiendan a ser más masculinas. Entonces hay que mirar, o sea, esto es de muchas ramas y de muchas hipótesis. Cuando vamos mirando como el tema y vamos mirando la emoción que eso nos causa, eso nos va dando como la línea para ir encontrando. Porque hay muchas cosas que son como, o sea, son muchas hipótesis, no sé por dónde ir. Pero cuando vamos viendo la emoción, vamos viendo el síntoma que está ocurriendo y vamos linkeando o como uniendo los diferentes puntos, ahí vamos encontrando cuál es la ruta. Y cuando la encontramos, ahí es donde ocurre la sanación. Es donde, como que me libero de algo. Y eso es súper chévere que lo hagamos. Listo. Julián, yo tengo una pregunta. Hola María, cuéntame. Hola, Julián. Yo noto que en mi familia hay mayoría somos 12.
y de los 12 hay 9 separados. Mi padre y mi madre también fueron separados. Ok, Entonces no sé si hay alguna incidencia ahí. puede ser, puede ser. Es muy Y la probable. mayoría somos mujeres. Puede ser que haya una lealtad hacia la mamá. Ok. Puede ser, o sea, pero también hay que mirar más arriba. O sea, ¿cómo fueron los abuelos? ¿Qué ocurrió con los Puede ser abuelos? hacia los abuelos o a las bisabuelas. Ujú. Mirar, por ejemplo, los abuelos. ¿Qué ocurría, por ejemplo, antes en las relaciones? Que se casaban sin amor. Entonces, usted se casa con ese. Pero es que Sí, sí, nada, sí. ustedes dos se casan. Entonces, ahí no hay amor. Entonces, cuando encuentra la oportunidad de salir corriendo o escaparse, se separan. Pero puede que no lo encuentren ahí, pero sí lo encuentre la siguiente generación. Y es como que no, yo no voy a volver a vivir lo mismo que mi mamá. Me separo. Pues que no, pues ¿cómo te ocurre? Y ahí empieza esa lealtad, pero no viene de los papás, de la mamá, sino que viene de la abuela. No. Entonces hay que revisar eso, hay que Ajá. mirar eso. Entonces como ahí vamos preguntando y por eso hacemos como 3 generaciones. Entonces, ¿cómo estoy yo como hijo, Ok. mis padres y cómo están mis ¿Abuelos? abuelos? Entonces, Los Ok. ancestros. ahí Ajá. vamos mirando. Ok. Julián, y ahí es donde salen el poco es bonito de verdad este trabajo que se va a hacer, porque sale anteriormente, o sea, los padres abusaban de las mismas hijas, de esto, y eso lo hay en todas las familias, en todas, porque nosotros no conocemos nuestros ancestros. O sea, pero al hacer todo eso, es bonito sanar y descargar y dejar que las cosas se repitan, terminar con esas lealtades que hay. Sí, porque si logramos ver, cuando hay una lealtad invisible no hay libertad. Y es Sí. como, no, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida. Sobre todo los que son demasiado rebeldes, que yo soy libre y yo hago lo que a mí se me da la gana, lo que se me antoja en la vida. Ay, estás en una lealtad fijo con algo. Ya sea por hacerlo igual o por compensación al otro lado. Pero ahí hay una lealtad. O sea, los que a veces nos creemos tan libres, realmente no lo somos. Si es que porque tenemos Perdón, lealtades. ¿Cómo? Y otra de las cosas, aquí no hay juzgamiento de nada, de nada, de nada. Por favor, aquí no se juzga a nadie Sí. ni a nada. Sí, por eso también les pedí disculpas ahorita, por eso, porque eso no es responsable juzgar, porque cuando yo juzgo, estoy excluyendo, y al excluir, lo tengo que incluir de alguna manera, Uy, de alguna manera. y luego miramos los órdenes del amor, porque eso es muy lindo, porque eso nos va a ayudar a sanar el árbol. Cristina dice, miedo al embarazo de las abuelas y bisabuelas antes del anticonceptivo. Total, no, es que era, o sea, te iba a llevar el diablo. Si hacías algo en pro de no reproducirte, te llevaba al diablo. Y además que no había conciencia ya, pues por ejemplo ahorita hay métodos naturales. Yo por ejemplo, mi esposo y yo no utilizamos anticonceptivos, sino método natural y funciona súper bien. Pero nos va a llevar el diablo, o sea, bueno, dejemos ahí. Pero nos va a llevar algo. Entonces, muy bien. Julián, otra pregunta. En el caso de, yo tengo 2 hijos varones, Ajá. pero uno de ellos, cuando yo estaba embarazada, me dejé creer de que no era varón, sino mujer, y yo todo el embarazo lo traté como mujer. Él en este momento reacciona como que con las mujeres es que no, que todas son iguales, que no hay mujeres buenas, y como que él no tiene fe en las mujeres. ¿Algo pudo incidir en eso? Puede que sí, no te sabría decir como cuál podría ser la dinámica, pero hay que revisar la emoción. Y por ejemplo, cuando yo hago procesos para ir al intrauterino, entonces cuando empezamos a ir mucho más profundo, que es como en la segunda fase de mis procesos, cuando vamos al intrauterino y vemos en ese momento, ahí es donde uno se da cuenta, porque esa emoción es la que nos guía y nos lleva hasta allá. Entonces cuando encontramos la emoción es muy fácil encontrarla. Y ya cuando encontramos la emoción, ya hacemos como todo el proceso ahí para poder liberar eso. Y ahí puede ser que ya diga como, uff, no, ya las mujeres están bien. Pues no pasa absolutamente nada. Y le podrías hasta contar eso, para ver él cómo reacciona.
Creo que yo le he contado. La otra es que él mismo, por ejemplo, como que no cree en él mismo, como que no valora su trabajo. Él trabaja duro, pero como que no le da valor. Ujú. Entonces no sé si también puede haber alguna incidencia en él, todo ese comportamiento. Puede ser, puede ser. Puede contar como que a un niño le pasó tal cosa en cuentos, cosa que le lleguen a él, no que sea él, o sea, no le diga tú tal cosa, sino mire que a tal persona, a X muchacho le pasó tal y tal cosa, o sea, lo que tú le quieras decir, pero en cuentos. Como una forma de metáfora. Es la Ajá, metáfora. ok, Podría ser, sí. ajá. Es revisar Muchas ese gracias. caso, pero me parece muy, muy interesante. Nos cuentas la próxima semana cómo te va, me parecería genial. Cristina también dice, mi abuelo Vale. golpeaba a mi abuela porque tenía solo hijas mujeres. Pasaba muchísimo. Miren lo que ocurría. Por ejemplo, en China, cuando empezó esa parte, no tengo las palabras exactas, pero como el imperio chino o no sé, como esa parte donde solamente podían tener un niño, los hombres se sentían muy mal de tener hijas y hacían lo que fuera para matarlas, abortarlas y tener hijos. Y hasta a veces 1 o 2 abortos o ¿cómo se llama? O embarazos, cuando se dan cuenta que eran niñas, hacían lo que fuera para desaparecerlas, porque era considerado una deshonra tener una hija, porque claro, hasta ahí llegó tu linaje, aparentemente, hasta ahí llegó. Entonces era una deshonra, hay que tener hijos para poder seguir el linaje. Y es muy interesante porque la penalidad también que había por tener un segundo hijo o hija, lo que sea, era como 60 veces el salario. Entonces eran cosas que la gente no podía pagar. Entonces muy interesante. Y lo otro es que por el paradigma que nos han puesto de hombre, seguir siendo hombre y tener hijos masculinos y seguir esa línea del hombre fue tan importante para los hombres, o sea, para los varones, que hacían lo que sea por mantener esa masculinidad y ser hombre durante toda la vida, y hacían lo que sea para defender esa parte de ser varoniles y de mantener como la fuerza del hombre. Entonces ahí también, y el apellido puede ser también, y ahí como lo que decía Cristina, también ocurría eso. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por cucarachas mentales que nos dejamos meter, pues, o sea, por creencias que nos dejamos, que nosotros compramos, que nos dicen, y aceptamos eso como la verdad absoluta escrita en piedra. Entonces, por eso también hacemos esto, y por eso también les pido que seamos muy conscientes de lo que sentimos frente a eso, porque la sensación no falla en decirme si eso me está afectando o no. Si yo siento algo desagradable, es que de alguna razón esa cosa o ese evento o esa creencia me está afectando. Si yo siento paz, tranquilidad, libertad, es que estoy libre de esa creencia y ahí sí puedo elegir realmente. ¿Listo? Entonces, bueno, para terminar, tarea para la siguiente semana. Vamos a escribir enfermedades, listo, y vamos a anotar cuáles fueron las enfermedades más comunes que han habido en la familia. Entonces, lo que les contaba ahorita, que mi abuelita temas de tiroides y las mujeres todas con temas de tiroides. Listo. Y otra, temas de corazón y los hombres con temas de presión arterial alta y temas ahí como, bueno, no del corazón, de temas de presión arterial alta. Entonces, todos los hombres con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir todas las enfermedades que hay y les vamos a poner un símbolo. ¿Un símbolo cómo? Como el que les puse se los voy a mostrar. Como el que les puse acá, muertes tempranas. Y les vamos a poner un símbolo. Entonces, ¿cómo puede ser? Podemos poner, por ejemplo, un colorcito, un circulito rojo. Podría ser que diga enfermedad. Bueno, no me da tan fácil, enfermedad. Pero ponemos algo que nos ayude a simbolizar y a encontrar eso.
Entonces, enfermedades que hayan ocurrido. Entonces ya veníamos con las muertes tempranas, enfermedades, adicciones, súper importante, las adicciones siempre tienen que ver con algo del clan. Elena, ¿lo va a poner en Telegram? Sí, lo va a poner en Telegram. Historias repetitivas, eso, que el papá se fue, que el hijo se fue, el abuelo se fue. Historias repetitivas, que tal persona le golpeaba a tal persona a la otra persona y otra persona. O que hubo las mismas separaciones, o que a todas les dio enfermedad a la misma edad, o que, por ejemplo, a todos les fue mal después de cierto tiempo. O sea, todo lo que sean historias repetitivas lo ponemos. Y viene esto también, que a lo mejor puede darte una luz, María Tauser, es cómo eran los hombres en la familia y cómo eran las mujeres en la familia. O sea, cuál es la idea de hombre y cuál es la idea de mujer en la familia y cómo han sido más o menos. Entonces, por ejemplo, los hombres por un lado han sido muy fuertes, muy machistas, por el otro no han sido tan fuertes ni machistas, sino que han sido más suaves, más creativos. Por un lado, las mujeres han sido súper fuertes y son las que mandan a los hombres. Por otro lado, son las mujeres demasiado sumisas que hacen lo que sea para el hombre. Entonces vamos a escribir, Carlos pregunta, ¿la personalidad? Sí, más o menos puede ser la personalidad y los comportamientos, ¿cómo eran? Voy a poner eso ahí, lo voy a poner de una vez. Puede ser como personalidad y comportamientos. Muy bien, entonces ahí lo puse. Genial, gracias Carlos por eso. Entonces, personalidad y comportamientos, algo que me describa cómo eran los hombres y las mujeres. Vale, entonces vamos a dejar hasta acá. Julián, ese, Hola María. y si lo vamos a hacer por cuántas generaciones. Solamente estas tres. Estas tres, lo que tenemos tenemos. ahorita. Ok. Vale. Listo. Bueno, ha sido un placer. Nos vemos entonces la próxima semana. Súper juiciosos, me traen dudas, inquietudes. Muy genial. Vamos a ir poco a poco para ir construyendo esto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Qué nota, me fascina. Me encanta compartir con ustedes estas cositas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias, Julián. Muchas bendiciones. Y una de las cosas que vamos a hacer es o sea, cuando yo acabe este tema de genealogía, que es un tema un poquito larguito, pero van a quedar con un árbol genial, ya voy a dedicarme mucho a la sanación. O sea, por ejemplo, una vez al mes voy a hacer una constelación con los que deseen hacer la constelación, entonces voy a hacer una constelación en el grupo. Vamos a seguir retomando la tema de práctica de sanación del método Silva y también quiero enseñar a las personas que no saben hacer sanación. O sea, tienen todo el potencial de sanar, pero a veces no lo saben hacer. Entonces también como reforzar eso. Vamos a meterle mucho a la intuición y retomar como las bases para sanar. Que con las constelaciones es así, es que tú lo ves. Es una vez tú vas a trabajar, que vas a trabajar, saber qué es lo que quieres trabajar. Total. Total. Tú Sí, lo claro. sabes. Entonces, bueno, me encanta verlos. Qué rico. Feliz semana. Descansen todos. Chao, chao, chao. Gracias.